Bien, vamos a otra información relevante. El gobierno lanzó Corona App, la nueva aplicación móvil para conocer sobre el avance de la pandemia en Chile, un monitoreo de las cuarentenas, también la posibilidad de notificar aglomeraciones y autoevaluaciones son algunas de las alternativas que ofrece esta plataforma. Queremos hablar sobre su aporte, para eso estamos con Jessica Matus, ella es directora y fundadora de la Fundación Datos Protegidos. Jessica, muchísimas gracias por este contacto, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, para la gente que todavía no conoce esta aplicación, ¿en qué consiste y por qué sería recomendable tenerla? Porque también hay gente que dirá, bueno, yo veo la televisión, leo los diarios, me informo. ¿Qué más puedo conseguir con una aplicación como esta? Mira, la verdad es que la aplicación no es una aplicación obligatoria, es una aplicación que puede ser descargada voluntariamente por las personas. Pero antes de bajar cualquier aplicación, ya sea esta Corona Apps o cualquier otra aplicación, las personas deben entender de manera clara cuál es el beneficio, cuál es la utilidad de bajar una aplicación. O sea, el gobierno ha lanzado esta herramienta tecnológica con una finalidad de poder hacer un seguimiento de los síntomas de las personas, pero lo cierto es que la aplicación solicita una serie de datos personales que hay que entregarle, datos personales que de alguna manera, si no sean resguardados con privacidad y con seguridad, por supuesto que hay un riesgo muy alto de que sirva para algo. La verdad es que lo primero que tenemos que pensar es si efectivamente esta aplicación va a ser útil para el cumplimiento de su finalidad. Y lo cierto es que nosotros hemos analizado y no le vemos esa efectividad. De hecho, ni siquiera el Ministerio ha señalado específicamente qué es lo que hace con toda esa información. Jessica, me parece súper relevante el tema de los datos en todas las aplicaciones en general, pero lo que le pasa a la mayoría de la gente frente a las aplicaciones no está, en casi todas, y sobre todo las que tienen que ver con redes sociales, es decir, ¿sabes qué? Mis datos ya los tienen. O sea, en el fondo ya de alguna manera ya entregué toda mi vida, Facebook ya me escucha. Y así todo, la gente baja la aplicación y se arriesga. Eso te quiero preguntar, ¿cuál es el riesgo de eso? ¿Por qué uno antes de bajar una aplicación debiese pensar esto? ¿Y cómo hacer la ecuación? Porque hay aplicaciones que si tú no das ciertas autorizaciones simplemente no las puedes descargar. Mira, yo creo que esta es la oportunidad que la gente pueda entender de una vez por todas que la privacidad es la piedra fundamental de los derechos humanos en la era digital. O sea, es hoy lo que se hace con la información nuestra, todo circula en torno a la privacidad y la privacidad y la protección de la información. Si estamos pensando en este momento en una aplicación que tiene relación con mis datos de salud, de geolocalización, esto se transforma en un arma de vigilancia. Entonces, si no entendemos eso, de que este celular y que todos tenemos es una herramienta que sirve para el monitoreo y que sirve para la vigilancia, que es un arma de espionaje, o sea, si no entendemos eso hoy, estamos perdidos. Pero, Jessica, por eso, yo entiendo la alerta. Lo que te pregunto es si uno puede quedarse al margen, si en el fondo uno puede tener la aspiración de acceder a las plataformas, las aplicaciones útiles para la vida cotidiana, o que están de moda, o que te permiten estar en redes sociales, sin necesidad de sacrificar su privacidad, o ya estamos en un punto en que inevitablemente terminan sacrificando la privacidad. Me pregunto si la privacidad realmente existe hoy día en el mundo digital, cuando lo que tú dices es muy cierto. Uno dice, bueno, este celular me escucha, este celular sabe mis preferencias, este celular sabe cuando entro o salgo de un lugar. Entonces, ¿se puede estar en lo digital sin sacrificar la privacidad? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Por eso, ¿cómo? Buscando las mejores herramientas, entregando la menor cantidad de información. Las empresas, y en general en esta aplicación, pensemos en la aplicación del coronavirus, la información que tiene que ser recabada tiene que ser la información necesaria para el cumplimiento de tu finalidad. Si tú no tienes, si tú solamente recabas esa información y esa es la información que tú tratas, tu riesgo baja. Por lo mismo, entonces, tus principios más importantes va a ser siempre una finalidad, un propósito para almacenar la información. En segundo lugar, la minimización de esos datos, solamente recabar los datos que sean necesarios para el cumplimiento de esa finalidad, aplicar medidas de seguridad, ya sean medidas técnicas, ya sean medidas organizativas, que todas las empresas que tienen aplicaciones o que tienen sistemas donde guardan datos personales tienen que cumplir. Y en cuarto lugar, regular los segundos usos. O sea, ¿qué posibilidad tiene cualquier aplicación, en este caso con datos de salud nuestra y de geolocalización, de que esa información no sea utilizada con un propósito distinto para el cual fue recabado en un principio?
Eso es básico. Ya, pero y eso Eso es lo que significa, tenemos que estar pensando. por ejemplo, tú, ya que eres una experta en esta materia, significa que cuando tú lees, no sé, el contrato que nadie lee, que uno generalmente suscribe a ciegas con una plataforma como Facebook, tú te abstendrías, porque sabemos el uso que se le da a datos recabados por Facebook y todos los negocios secundarios que tiene una plataforma como esa. Entonces, tú, si te interesara estar en Facebook, ¿tienes forma de acotar la cantidad de datos que le das? ¿O tu decisión se transforma en entro y sacrifico privacidad o finalmente me quedo fuera y no tengo esa plataforma? No sé si me Bueno, explico. En el fondo, ¿cuán libre es nuestra decisión frente a las plataformas? Porque al final muchas te pueden llevar a, bueno, si no me quiere tener, entonces no me ponga, pero si me quiere tener, deme sus datos. es que justamente esa es una discusión que se está dando ahora porque el consentimiento como un habilitante para que traten tu información está resignificándose. Y eso pasa especialmente con las plataformas de redes sociales. Tal vez no pasa mucho con otro tipo de plataformas donde uno no está obligado, por ejemplo, a estar. Lo que está ocurriendo hoy en día es que la persona que no se encuentra en redes sociales prácticamente no existe en la vida virtual. Entonces, por eso te digo que esto se está resignificando porque de alguna manera las cláusulas que componen esos términos y condiciones terminan siendo cláusulas abusivas. Ya, pero ¿y como está hoy Entonces, día, tú te abstendrías mejor de una yo plataforma no como tengo esa? Facebook. Sí, no, yo no uso Facebook. Fue una decisión que tomé hace un par de años luego bueno, de evaluarlo por distintas razones, pero claro, yo cuando tengo una red social, que no es la discusión tal vez hoy día de que estamos hablando de la aplicación del coronavirus, en las redes sociales, por supuesto, ahí tú puedes elegir en qué minuto saber qué información es la que tú compartes, porque ya has hecho como un acto consciente de cuál es la información que tú tienes disponibilizada en Internet y entendiendo que las plataformas de Internet muchas veces se transforman en una especie de fuente de acceso público, en fuentes abiertas, donde mucha de la información que circula también puede ser obtenida por un tercero. Tal cual. Jessica, ya. Vamos ahora a la aplicación que nos convoca, que es esta Corona App que ha dispuesto o disponibilizado el gobierno. ¿Por qué tú dices que hay que tener cuidado? ¿Qué tipo de datos te exige esta plataforma para poder bajar la aplicación? Bueno, en primer lugar, que te pide información individualizada, o sea, te pide información para identificar a una persona. Todos tus datos personales, tu RUT, tu nombre, tu código de tu cédula de identidad. Te pide además información, y de ahí donde la persona autoriza expresamente a entregar sus datos. De alguna manera hay un consentimiento. Pero además te pide información relativa a información de salud previa. Por ejemplo, si has tenido algún tipo de enfermedad. Por lo menos lo que nosotros vimos la primera vez que bajamos la aplicación, te pedían información acerca si tú tienes VIH, o si eres hipertenso, si tienes alguna otra enfermedad grave. Te piden además entregar datos de síntomas diariamente, que toda esa información, repito, es información que es individualizada, que permite identificar a una persona. Y además entrega, lo que dice es que se puede entregar información, sumar a otros terceros que sean dependientes tuyos, y por lo tanto está entregando información de terceros que no han autorizado expresamente a bajar la aplicación. Partiendo por ahí. Luego de eso, si uno piensa cuál es la finalidad que tiene la aplicación, que es poder medir o hacerle seguimiento a síntomas de personas, entonces, ¿qué sentido tiene identificarla si en el fondo bastaría con la información que devuelve en el fondo el Ministerio de Salud? Ya, Jessica, yo entiendo que hay toda una discusión a nivel mundial respecto del uso de los datos y también en torno a esta pandemia lo ha habido. Hay una mirada siempre un poco suspicaz de los fines negativos que pueden tener aplicaciones para contar con tus datos, pero aquí alguien también podría tratar de justificarlo y decir, lo que pasa es que si nosotros logramos tener un seguimiento de cada una de las personas, podemos detectar los casos de coronavirus, entonces podemos gestionar. Podemos saber, te voy a dar un ejemplo, que en la comuna tanto tenemos un adulto mayor de 80 años que ha tenido estas enfermedades de base, que tiene esta sintomatología y por lo tanto es un paciente en riesgo y nos podemos acercar a su casa y ir a atenderlo, por ejemplo. Y te lo estoy diciendo porque en países desarrollados, donde efectivamente se cuenta con ese tipo de datos, pudieron hacer eso. Pudieron hacer un testeo selectivo también. Entonces se decía, es porque tienen muy buenos datos. Y algunos dicen, ¿no será momento también, y esta es una discusión casi filosófica, ¿no?, de sacrificar ciertos derechos individuales por la protección colectiva en una pandemia como esta? ¿Qué mirada tienes tú de eso? Porque también está la contracara, es como
un cuchillo de doble filo, ¿no? Esto se puede usar muy para bien o muy para mal. También está ese riesgo, que se mal utilicen los datos. Es que por supuesto, si ese es el problema hoy en día. Finalmente nosotros imagínate, la privacidad y especialmente hoy en la era digital ha sido una lucha de muchísimos años para lograr lo que tenemos hoy, que cualquier tipo de medida, y no solo la privacidad, cualquier derecho fundamental, cualquier medida que pudiera de alguna manera vulnerarla, se tiene que hacer una evaluación de impacto y verificar específicamente qué medidas son menos invasivas o menos intrusivas o menos vulneratorias al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Y en ese sentido yo tengo que hacer un test de proporcionalidad, tengo que ver la necesidad de esa medida, si es proporcional o no al objetivo que yo quiero cumplir. Y en tercer lugar, si es que hay otras que son menos invasivas, hacer un juicio, un test de proporcionalidad en concreto. Ahora, por eso te digo, existen otras alternativas de distintas aplicaciones u otras soluciones tecnológicas que permiten resguardar la identidad de la persona, porque lo que pasa finalmente es que tú pones en riesgo otras cosas. Mira, solamente pensemos en esto. ¿Qué pasó con el vecino haitiano ayer? El vecino haitiano, las bases de datos informaban a este carabinero que el vecino haitiano estaba contagiado. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama calidad del dato. El dato era erróneo. ¿Por qué había un dato que era erróneo en una base de datos? ¿Quién le entrega esa información a Carabineros? ¿Cada cuánto tiempo le actualizan la información? Mira, casos como ese van a empezar a ocurrir. ¿Por qué? Porque las bases de datos en el fondo no cumplen con ciertos niveles de seguridad ni privacidad, ni tampoco de calidad. No, y me parece súper relevante Entonces, por eso te digo que parte de todo esto, pueden haber medidas, pero tienen que ser bien adoptadas. No, y esto tienen que tú tener dices una finalidad. ha sido parte de la discusión, porque también, por ejemplo, ha habido alcaldes que piden contar ellos también con esas identidades para poder sumarse a la fiscalización. Algunos dicen que eso choca con, por ejemplo, el derecho de los pacientes a la privacidad. Tú me vas a decir también que choca con el concepto de la privacidad en general, no solo del derecho del paciente, sino que del derecho de cualquier persona. Y por eso yo te hablaba de eso, que en el fondo hay una discusión de cuánto debe ser el sacrificio de la privacidad individual por lo colectivo, porque en la mirada más generosa, digamos, o más comunitaria, en la más bien intencionada, lo que se buscaría con eso es poder hacer un control para ir en ayuda de las personas. Pero también la advertencia que tú haces es relevante, decir, ojo, pero es que además de ayudar, también se puede hacer un daño a las personas. Y el caso de ayer, de esta persona que al final recibe una patada de un guardia de manera absolutamente irracional y que además no estaba contagiado porque ya había superado la enfermedad, da cuenta de eso, de una mala utilización de los datos. Por eso te digo, o sea, la posibilidad alta, el riesgo alto de poder sufrir discriminación, estigmatización u otro tipo de vulneración a los derechos fundamentales por una mala aplicación de la privacidad, en el fondo, o de esta medida tecnológica y de cómo se resguarda esa privacidad, desde la calidad del dato, la finalidad, de cómo se minimiza. Por eso te digo, los riesgos son muy altos. Ahora, ojo, no estoy diciendo que ningún tipo de solución tecnológica pueda ayudar ayudar y colaborar, porque no es la única solución al control del COVID. Entonces, existen otros proyectos a nivel internacional que han dado resultado. Hay un acuerdo entre Google y Apple respecto para dentro del dispositivo establecer un mecanismo para que se puedan ubicar dispositivos en el fondo, pero sin necesidad de tener que identificar a una persona que ha tenido contacto o que ha tenido dentro de su trayecto algún contacto con algún contagiado. Este mismo acuerdo responde en el fondo a un trabajo ya que se ha hecho previamente en Estados Unidos y otro en la Unión Europea. Yo creo que cuando miremos tipos de aplicación o tipos de soluciones tecnológicas tenemos que mirar hacia allá, a los lugares donde esto ya se ha discutido y en el fondo no tratar de innovar con cosas que en el fondo van a tener poca utilidad, porque si tú tienes cualquier tipo de solución tecnológica, si no se aprovecha, no tiene la capacidad de aprovecharse para ese fin determinado, no tiene ningún sentido, entonces no va a valer la pena. Sí, no, queda clarísimo. Ahora, en ese sentido, tal vez no será mejor entonces repartir o tratar de entregar a las personas otras cosas, otros productos, materiales de salud, como mascarillas, como alcohol gel y otro tipo de cosas, para poder resguardarlo. Ahora, te quiero preguntar, más allá de cómo se gestiona esto, por ejemplo, desde las autoridades en una pandemia como esta o desde las plataformas, con lo que hay hoy, no con la discusión o los avances y las mejoras que se pueden hacer, con lo que hay hoy,
si hay ciertas recomendaciones generales para cuidar los datos personales frente a las aplicaciones y a la tecnología en general. A lo mejor lo que tú aplicas, tú me acabas de decir que tú en el fondo tomas una decisión consciente y ponderas. Muchas veces pasa que uno dice, la aplicación de moda la baja y ni siquiera se lo cuestiona. O sea, mira, yo la verdad es que, bueno, yo leo todos los términos y condiciones, todos. Entonces, ponte tú, yo creo que alguien que no quisiera, que lamentablemente los términos y condiciones terminan siendo unos tremendos 60 páginas de lectura que nadie lee. Por eso, ojo que, claro, por eso, ojo que ya hay legislaciones, la Unión Europea legisló sobre esto y estableció que este deber de información que tienen todos aquellos controladores de datos, de decirte para qué usan tu información, si hay una posibilidad de que sean cedidos a terceros, etcétera. Esos términos y condiciones tienen que estar redactados de tal manera, con tal claridad, que incluso podría uno hacer como iconos que pudieran determinar que el usuario pudiera, claro, como iconos que digan, a ver, yo paso estos datos a terceros, no los paso, los mantengo por tanto tiempo, porque también uno de los grandes problemas que tiene el uso de la información y el almacenamiento es el tiempo que se mantiene en las bases de datos, porque imagínate estar en bases de datos de manera indefinida en el tiempo. O sea, los datos tienen que ser eliminados, suprimidos en algún momento. Y son suprimidos cuando cumplen su finalidad. Por eso igual, ojo, que esta aplicación del Corona Apps dice que guardan los datos por 15 años. Y me parece muy curioso, además, yo aquí quiero ser presente, aprovechar esta oportunidad, porque la entrega de los datos de contagio anonimizados, en el fondo el dato que va a permitir a investigadores y científicos poder hacer determinación en cuanto a la información del COVID en Chile y la pandemia, esa información no está siendo entregada por el Ministerio. Y por el contrario, lo que dice en esta aplicación es que todos los usuarios que bajen esto tienen que, en el fondo, entregamos información personalizada ya sobre nuestros síntomas, sobre dónde nos ubicamos, sobre todo, y en qué minuto esa información pasa o no pasa a los científicos y a los investigadores para que puedan hacer proyección en relación a la pandemia. Entonces, aquí veo algo como una especie de una contradicción entre el dato abierto que es anonimizado y que tiene que ser entregado para estos efectos y por otro lado los datos personales que las personas entregamos voluntariamente para apoyar el trabajo del control del COVID. Entonces me parece, incluso, ojo que en los términos y condiciones señalan que quien está obligado a anonimizar los datos que en el fondo que tiene el ministerio es el propio tercero investigador o científico. Yo creo que acá, mira, esas políticas de privacidad tienen que ser revisadas, los términos y condiciones, se tienen que volver a revisar, a establecer si toda esa información es información que es necesaria para la finalidad que persigue el ministerio con una plataforma de este tipo. Bien, pues hay ahí un tremendo espacio de trabajo, yo me imagino, pero en lo inmediato te agradecemos por estas advertencias, también por recordarnos que cada vez que nosotros damos acceso, que ponemos un acepto, a veces sin leer, estamos entregando y sacrificando parte de nuestra privacidad y estamos entregando datos que son relevantes, así que a pensarlo harto antes de hacerlo. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a ti.